Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Estos fueron los temas claves tratados luego de más de 2 horas de reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablaron del regreso de Venezuela a la comunidad andina, de la recuperación de la frontera, la cual el gobernante colombiano asegura está en manos de las mafias, y del acuerdo conjunto de la defensa del medio ambiente, en especial del Amazonas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Desde el Partido Liberal anunciaron que apoyarán la reforma tributaria en su mayoría. La decisión se da después de considerar que ya están resueltas 11 de las 14 líneas rojas liberales sobre este proyecto. En materia de impuestos a la industria de hidrocarburos, mantiene sus preocupaciones e insistirán al Ministerio de Hacienda en su retiro. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el gobierno reactivará el 40% de los contratos de hidrocarburos que están congelados actualmente. El funcionario explicó que antes de tomar una decisión sobre futuros contratos, lo más prudente es evacuar los existentes que están frenados por términos administrativos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 48 horas después de los resultados electorales, habla Bolsonaro en Brasil. No reconoce su derrota ni menciona a Lula. Presidente Petro y Maduro acuerdan regreso de Venezuela a la CAN y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Benjamin Netanyahu se convierte en el virtual ganador de las elecciones en Israel y cuenta con mayorías para respaldar su gobierno. Presidente Biden amenaza con impuestos a las petroleras si no bajan los precios de los combustibles. Atacante que entró a casa de Nancy Pelosi reconoce que quería dejarla paralítica. Ecuador declara estado de excepción luego de 4 carros bomba en Guayaquil y Esmeralda. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Jair Bolsonaro, el primer presidente de Brasil en perder una reelección, tardó más de 44 horas en hacer sus primeras declaraciones públicas desde que las autoridades electorales anunciaran los resultados. Aseguró que seguirá los mandatos de la Constitución y ordenó una transición del poder, pero aún no ha hablado con Lula. Continúa la tensión en Brasil por los resultados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Luego de varias horas de que su vicepresidente se manifestara sobre la victoria de su oponente, el presidente Jair Bolsonaro finalmente se pronunció en público 2 días después de su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. En su mensaje, que duró apenas unos pocos minutos, no concedió directamente la victoria ni habló de su derrota, pero dijo que seguirá cumpliendo la Constitución del país. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. El mandatario brasileño se reivindicó como el líder de la derecha y le dio la razón a sus seguidores, quienes en medio de manifestaciones que se enfrentaron a las autoridades y fueron dispersadas, han causado estragos en las carreteras del país desde el domingo en una muestra de rechazo a la victoria de Lula. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Al finalizar la intervención de Bolsonaro, Ciro Nogueira, jefe del gabinete, manifestó haber recibido autorización para iniciar la transición con el equipo de Lula a partir del jueves. El presidente colombiano Gustavo Petro estuvo de visita oficial en Caracas tras años de tensas relaciones con Venezuela por parte de ejecutivos anteriores. En una reunión programada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, hablaron sobre la reintegración del país en los sistemas de derechos humanos y la migración entre ambas naciones. Abraham Istillarte con el informe desde Caracas.
Este encuentro histórico entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, esperado por muchos en América Latina y otras partes del mundo, fue fructífero, según lo señalado por el presidente anfitrión. Vean este informe. Son dos países marcados por la historia, atravesados por la hermandad, el entendimiento y un destino común, aseguró el presidente Nicolás Maduro. Y los gobiernos estamos obligados, en la diversidad de nuestras visiones, siempre a trabajar por el bien común. Discutieron sobre las relaciones comerciales, económicas, los nuevos pasos hacia la apertura total de la frontera, la seguridad en esos territorios, el fortalecimiento de cooperación entre monómeros y Pequibén y todo lo referido a los fertilizantes. El presidente Maduro dijo que analiza una solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano dijo que se llegó a esta búsqueda común para recomenzar un camino que es difícil, pero hay que andarlo. Habló sobre el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. De juntarnos en este esfuerzo que comienza, que debe hacer y debe construir historia mundial, para lo cual tenemos que ser audaces, dialogantes, seductores, abiertos, amplios, porque no tenemos ninguna receta. Planean llevar una posición común a la cumbre climática de Egipto, la COP27, en defensa de la Amazonía. Para la resolución de problemas comunes no hay receta, solo pensamiento propio. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro al despedirse. Abraham Istillarte, para Noticentro 1, CMI. Gracias, Abraham. Israel convocó a elecciones por quinta vez en menos de 4 años. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu se debate la jefatura de gobierno con Yair Lapid, quien busca legitimarse en el cargo. Los israelíes empezaron a votar este martes en sus quintas elecciones legislativas en menos de 4 años, cuyo resultado mantiene al país en vilo. Aunque los 6,8 millones de electores inscritos disponen de unas 40 listas para elegir, la decisión se reduce principalmente a 2 bandos. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien se debate la jefatura de gobierno, con Yair Lapid, quien busca legitimarse en el cargo. Netanyahu, a sus 73 años, el jefe de gobierno más longevo de la historia de Israel, trata de reunir una mayoría de 61 diputados en los 120 del Parlamento con sus aliados ultraortodoxos y de la extrema derecha, que puede subir a tercera fuerza. Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana hora local en todo el país y se cerrarán a las 10 de la noche hora local. Cuando culmine la votación se publicarán los sondeos a pie de urna, seguidos de los primeros resultados oficiales que pueden tener el país en suspenso hasta el próximo jueves, cuando se prevé el final del recuento de unos comicios muy ajustados. El presidente Joe Biden lanzó una amenaza a petroleras. Evalúa un impuesto especial a las ganancias si estas no aumentan la producción para que bajen los precios al público. Luego de que los gigantes petroleros publicaran ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo, que se disparó tras la invasión rusa de Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden los exhortó a utilizar sus enormes ganancias para bajar el costo de la energía y evalúa, si no lo hacen, pedir al Congreso que grave sus beneficios. They have the opportunity to do that. Lowering prices for consumers at the pump. You know, if they don't, they're going to pay a higher tax on their excess profits and face other restrictions. Aseguró que es hora de que dejen de especular con la guerra. It's time for these companies to stop war profiteering, meet their responsibilities to this country, and give the American people a break and still do very well. Si bien la declaración resulta explosiva, es poco probable que el presidente pueda ejecutarla, pues la capacidad legislativa de Biden está a punto de quedar bloqueada. El sospechoso de atacar a Paul Pelosi fue acusado de intento de secuestro e intento de asesinato. Está confirmado que tuvo motivaciones políticas. David DePape, que de 42 años, señalado de atacar al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se declaró no culpable y dijo a la policía que su plan era retener a la líder demócrata y romperle las rodillas para demostrar a otros miembros del Congreso que las acciones tienen consecuencias.
Inició la reunión de la Reserva Federal que culminará mañana, donde se decidirá el nuevo aumento de las tasas de interés para noviembre. Analistas pronostican que la autoridad monetaria aumentará las tasas en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva para situarla en 4%. Con ello, el Banco Central estadounidense encadenará 6 alzas consecutivas desde marzo, cuando el regulador decidió comenzar a actuar para frenar la subida de precios iniciada como consecuencia de la pandemia. Al menos 13 personas resultaron heridas por un tiroteo registrado en Chicago, Illinois, durante la noche de Halloween. Según la policía de la ciudad, 2 personas abrieron fuego desde una camioneta negra contra una multitud que se reunía en Garfield Park, un vecindario a las afueras de la ciudad. Entre las 13 víctimas se encuentran 3 menores de edad. Una madrugada de terror vivió Ecuador, en donde el presidente declaró el estado de excepción por el aumento de la violencia. Al menos 4 carros bomba estallaron la madrugada de este martes y 5 policías fueron asesinados. Esto sucede en medio de las alertas emitidas desde la penitenciaría del Litoral, el reclusorio más violento del país por posibles traslados de reos. Además, se conoció que los presos de la cárcel de Esmeraldas han retenido a 8 guías de la prisión como forma de protesta ante las eventuales traslados. Rusia extendió la evacuación de civiles en la región ucraniana de Jersón. Según las autoridades rusas, hasta el momento han sido trasladadas unas 80.000 personas. El jefe de la región de Jersón, Vladimir Saldo, designado por Rusia, anunció que la evacuación de civiles de parte de esta región comenzó nuevamente. La evacuación de la población se amplió a una zona de hasta 15 kilómetros del río Dnieper. Las autoridades impuestas por Putin argumentan ante la población que posibles operaciones ucranianas cerca de la presa de la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka pueden generar inundaciones. Según el gobernador interino, en el marco de la evacuación previa de Jersón, fueron trasladadas unas 80.000 personas. Por otro lado, en la capital ucraniana de Kiev, los suministros de agua y electricidad fueron restablecidos después de que ataques masivos rusos provocaran los cortes de estos servicios. Al menos el 80% de los habitantes de esta ciudad habían quedado sin agua y unos 35.000 hogares sin electricidad. La compañía estadounidense SpaceX hizo el lanzamiento de su gigante cohete, el Falcon Heavy. El Falcon Heavy de SpaceX, el cohete activo más potente del mundo, despegó este martes por primera vez en más de 3 años desde Cabo Cañaveral, Florida. Con cada lanzamiento del Falcon, el cohete ofrece un espectáculo extraordinario en la Tierra. La empresa de Elon Musk puso en órbita una carga muy especial: 2 grandes satélites geoestacionarios de la nueva Fuerza Espacial de Estados Unidos. Estos satélites serán usados en una misión secreta apodada USS F-44. La compañía intentó que el sistema de cohetes, compuesto por 3 propulsores Falcon 9 unidos uno al lado del otro, que dan al cohete su mayor potencia en el despegue, aterrizara para que pudieran ser reacondicionados y reutilizados en futuras misiones, pero solo lograron recuperar 2, acción que se hace para reducir los costos de las misiones. Aproximadamente 100.000 espectadores visitaron el área para ver el lanzamiento. Muy buenas noches. El próximo lunes se instala en Egipto, en Sharm el Sheikh, en la COP, que es la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Asistirán el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, pero para cumplir con una ley vigente, ¿no es cierto?, no viajarán en el mismo avión. ¿Cómo es eso, señora vicepresidenta Francia Márquez, invitada esta noche? Buenas noches, Yami. Muchas gracias por invitarme a este programa tan importante que usted realiza. Saludo a todos los colombianos. Efectivamente vamos a participar, tanto el presidente Gustavo Petro como yo y algunos ministras en la COP 27 que se realiza en Egipto. Esto es un hecho importante porque se realiza por primera vez en África y eso tiene una trascendencia muy importante, así que pues iremos, cada uno va a ir en... ¿Pero por qué? ¿Por qué deciden los dos?
en dos vuelos distintos. ¿Cuándo viaja el presidente? Bueno, no podemos viajar juntos en el mismo vuelo, eso es parte de la legislación que hay aquí y tiene que ver con temas de seguridad. Claro, pero... Sin embargo, había un decreto que había hecho el expresidente Duque, donde impedía no solo no viajar, sino estar juntos en el mismo lugar. Sí. El presidente Gustavo Petro derogó ese decreto y ahora podemos estar juntos. Pero si lo derogó, ¿por qué no viajan en el mismo avión? Bueno, yo voy en vuelo comercial, vamos en vuelo comercial, así que yo creo que... No es por asunto, no es porque no puedan ir juntos. No, es que vamos en vuelos comerciales y entonces eso implica... El presidente viaja el sábado, ¿no? Él va el sábado, el domingo. El domingo. Yo viajaría el domingo. ¿Y usted proyecta intervenir, pues, a hablar ante la conferencia? Sí, claro que sí. ¿Sobre qué tema, doctora Francia? Bueno, yo voy a hablar sobre justicia racial, justicia de género y cambio climático. Sí. Esto es muy importante, colocar esta discusión en el lugar donde se realiza. No es posible hablar de cambio climático sin hablar los efectos del cambio climático sobre poblaciones históricamente excluidas y marginadas, sobre la gente más empobrecida, que es la gente que vive en mayor desproporción los efectos del cambio climático, a pesar que está claro y evidente que esas afectaciones pueden golpear a cualquier persona, a cualquier país, en cualquier región. Sin embargo, se ha evidenciado también cómo de manera más fuerte golpea a ciertas poblaciones que están en territorios vulnerables. Por ejemplo, el tema del hambre es un tema que afecta mayoritariamente a las personas más empobrecidas y excluidas, y entonces hablar de cambio climático, justicia de género, ¿sí? Que afecta también de manera desproporcional a las mujeres. La pandemia fue una evidencia de ello, de cómo las mujeres se vieron mayormente afectadas con la pandemia del COVID-19. Y digamos que, por supuesto, los pueblos étnicos, en el caso de Colombia, pues si uno mira la Amazonía y si mira el Pacífico colombiano, que son dos pulmones del mundo, pues ahí quien habitan son pueblos étnicos. En general, señora vicepresidenta, los científicos del mundo creen y afirman que si en esta conferencia, la COP27, no se toman medidas para contener el calentamiento global, se acaba la humanidad. El aumento del clima en la Tierra ha sido ya de 1.1 grados centígrados. Sí, es. Si llega a subir a 2 grados, comienza a peligrar la vida animal. Yo creo que ya hay especies de la vida animal que están ya desapareciendo del planeta. Sí, aquí mismo ya hay especies que están en vía de extinción y es una evidencia de cómo un grado en aumento en términos del clima termina afectando ecosistemas y por supuesto la vida humana. Hay varios teóricos que plantean que el mismo COVID-19 es una consecuencia de los efectos del cambio climático, ¿sí? De cómo en ciertos lugares ciertos virus pueden ser más resistentes y se van desarrollando. Y en lugares como el Caribe, ¿sí? Hemos visto también los efectos del cambio climático en términos de aumento del nivel del mar. A mayor aumento de temperatura, mayor aumento del nivel del mar, y esto termina en los ciclos de cambios que hemos visto, ¿sí? De los huracanes, ¿sí? De las torrenciales de lluvia que caen, y Colombia ahora mismo está sufriendo esta situación. Nosotros ayer acabamos de decretar la situación de crisis, ¿sí?
a partir de las inundaciones, sí, del fenómeno de la niña que sí, acaba de ocurrir. Y el IDEAM, por ejemplo, ha dicho que esta es, en términos de las torrenciales de lluvia, es la más extensa sí, en 40 años que y lo ocurrió. Que falta, ¿no? Exactamente. En noviembre. Estos meses, hasta el próximo año, vamos a tener unas situaciones muy complicadas y sobre todo en esas regiones más vulnerables es donde están sufriendo los efectos, así que ahora mismo estamos adoptando como gobierno medidas para atender la emergencia, pero yo sí creo que hay que trabajar fuertemente en adaptación al cambio climático. Ahora mire, señora vicepresidenta, hay una pregunta que le quiero hacer que no tiene ninguna intención de molestarla, pero es una pregunta lógica. ¿Por qué viajan los dos? Así vayan en aviones distintos, ¿por qué los dos al mismo lugar? Bueno, yo creo que la presencia del presidente en la COP27, sí, el presidente ha colocado en el debate público la necesidad de asumir la transición energética, sí, la descarbonización de la economía. Sí. En la región es la persona que más está empujando el liderazgo de transición energética, de descarbonización de la economía, de pasar de la economía extractivista del petróleo hacia economías sustentables, y eso yo creo que es muy fuerte para ponerlo en ese lugar, sí, sobre todo porque... Pero digamos, esa es posición bien conocida que y entonces es muy importante que el presidente esté ahí. Le voy a decir la razón por qué es importante que yo vaya. Soy la primera mujer afrodescendiente en Colombia en llegar a la vicepresidencia, y la COP27 se va a realizar en África. La razón para mí de estar ahí como mujer afrodescendiente, tiene que ver con una connotación histórica, y es como los países del sur, ¿sí?, de lo que le decía que hemos vivido, el colonialismo, el racismo, la esclavitud, ahora lideramos una agenda de cambio, de transformación hacia la reparación histórica que implica asumir los desafíos del cambio climático. Esa es la razón por la que yo estaré junto al presidente. Los dos vamos a tener temas paralelos. En la presidencia yo lidero la agenda de género, sí, la agenda de la equidad y la igualdad. Exactamente, y estar ahí desde la vicepresidencia colocando esa voz creo que es muy importante, y los dos creo que nos complementamos en términos de los desafíos que, como usted decía al inicio de esta entrevista, pues estamos ya en un punto muy álgido donde necesitamos voces fuertes impulsando la necesidad de que el planeta asuma este gran desafío que compromete no solo la vida de las especies, no solo la vida de los ecosistemas, sino que hoy compromete la vida humana, compromete la vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos, de las próximas generaciones, de los renacientes, como decimos, en los territorios nuestros. El presidente va y vuelve inmediatamente, y usted permanece en la conferencia. El presidente va, regresa el 9, yo voy y regreso el 12. ¿Cómo se llama el título de la conferencia que va a dictar? Justicia racial y cambio climático. Justicia racial y cambio climático, ¿qué tienen que ver? Mucho, sí. Yo creo que la historia nos ha contado de cómo el modelo económico de desarrollo que hoy tiene en crisis el planeta tuvo que ver con las estructuras coloniales, las estructuras de opresión, ¿sí? Es necesario entonces asumir que estar ahí discutiendo cambio climático y justicia racial es una necesidad. La mayor responsabilidad de, digamos, el desastre que hoy estamos viviendo está en los países que se dicen desarrollados. Y esos son los países responsables igual del colonialismo, responsables de la esclavitud, responsables de este sistema patriarcal
que ha sostenido el sistema económico de desarrollo que ahora tiene en crisis ambiental el planeta. Así que tiene mucho que ver. No es posible hablar de justicia climática sin hablar de justicia racial y de justicia de género. En el mundo van 127 países más o menos estarán presentes en esta COP27. ¿Hay algún presidente, alguna presidenta o vicepresidenta de color? Bueno, primero es que en África ahí estará el presidente de Senegal, que es el presidente también de la Unión Africana, ¿sí? Representa la Unión Africana. La África va a estar en bloque, toda África va a estar en bloque demandando reparaciones frente a los efectos del cambio climático. Pero van a estar los países del Caribe, ¿sí? Los países de las islas del Caribe que también están asumiendo los efectos desproporcionales del cambio climático. Entre ellos estará una mujer del Caribe, la primera ministra de Barbados, ¿sí? Que es muy importante, que ha estado liderando el tema de reparación histórica y estará ahí también en esa discusión, así que por supuesto habrá muchos afrodescendientes. Oye, perdona que le interrumpa, a propósito de eso, el presidente Petro, me parece que en la primera intervención pública que tuvo después de ser electo, anunció que todas las embajadas de las naciones de Colombia en las naciones centroamericanas iban a ser ocupadas por sanandresanos. ¿Eso en qué paró? Creo que estamos en ese proceso. Ya han hecho varias solicitudes de candidatos para ocupar las embajadas y ¿No consulados. me pueden citar alguno? No, creo que pues nos daremos cuenta en su momento. Se han postulado varios. ¿Sí? Eso como implica mandar una carta oficial solicitando el beneplácito. Así es, y después esperar la respuesta, pero no solamente para los países del Caribe, sino en África, ¿sí? También hemos postulado personas afrodescendientes, que son las personas que estarán en las embajadas que Colombia tiene en África, y esto tiene una razón, y es conectar, por ejemplo, en el caso del Caribe, poder conectar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el Gran Caribe, en términos culturales y en términos económicos. Y lo mismo en África, conectar a la población afrodescendiente con el continente africano en términos culturales y en términos económicos. Decirle que este mes se inicia el primer festival, ¿sí?, de cultura aquí en Colombia, en distintas regiones. Estará en Cali, estará en el norte del Cauca, estará en Buenaventura, estará en Santa Marta y estará aquí en Bogotá. El primer festival Colombo africano. ¿Cuándo comienza? Empieza ahora en noviembre, en los primeros días de noviembre. Después de la COP. Sí, señor. ¿Con usted ya aquí? No, va a empezar sin mí, pero va a ir. Claro que sí. En alguno de los lugares estaré, y eso es muy importante. Lo ha apoyado la ministra de Cultura y es muy valioso. Mire, doctora Francia, le voy a contar eso. Estaba yo observando en los espacios internacionales qué iba a pasar con el presidente Bolsonaro, que se ha negado hasta ahora a reconocer el triunfo del presidente Lula. Habló y dijo que se cumplirá la Constitución, pero no reconoció el triunfo de Lula. Simplemente habló y reconoció que cumplirá la Constitución. Y encontré una foto suya con Lula. Cuéntame su historia, inmediatamente después de comercial. Aquí está usted, señora vicepresidenta. ¿Cómo fue, cuándo fue y dónde fue? Bueno, eso fue una gira que yo hice antes de la posesión por América Latina y visité Brasil. Estuve en Sao Paulo y ahí me encontré con Lula. Me encontré también con la familia de Marielle Franco, una mujer afrodescendiente que fue asesinada hace varios años. Y bueno, fue un encuentro para mí muy importante.
Uno piensa como cualquier persona que hable español, que es fácil entender el portugués, y no hay tal. Eso es muy difícil de entender. No, toca traducción. Pero ¿qué sensación le dejó al presidente Lula? Bueno, primero es que hablamos mucho de justicia racial y me contó mucho de los programas de justicia racial que hicieron en su mandato. Me contó de las relaciones con el continente africano, sí, incluso de las universidades que construyeron en África cuando él fue presidente. Y también me contó de cómo se fueron desmontando esos programas ahora en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, aquí hemos hecho todo un esfuerzo por la justicia racial y Lula me contó pues mucho de eso. También estaban las compañeras que habían estado con él como ministras y entonces desde el enfoque de género también me hablaron mucho de la política de inclusión que desarrollaron en general en Brasil. Y Brasil tiene un alto porcentaje de población de color. Es sorprendente. Yo le pedí a Lula que nombrara a una mujer afrodescendiente vicepresidenta. ¿En serio? Porque el 56% de las mujeres de Brasil son negras. ¿Y qué le dijo? Pero el 60% de la población de Brasil es afrodescendiente. ¿Y qué le dijo? Le dio risa. Le dio risa, pero se quedó como que sí, hay que trabajar por eso. Y en realidad, pues... Que es un gabinete muy amplio, además, sí, pero muy buena idea la suya. Ojalá la entienda o la atienda. Pues es necesario, ¿no? Es necesario trabajar por la inclusión en todos los países de Latinoamérica. Sí. Usted se hizo muy famosa cuando fue candidata como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia, pues, por Los Nadies. Los Nadies es un poema de Eduardo Galeano, un periodista y escritor uruguayo. Así es. ¿Lo conoció? No, me hubiera encantado conocer al maestro Eduardo Galeano. Yo estaba en un proceso en el cual participó Manu Chao, que nos acompañaron en una campaña internacional frente al extractivismo, frente a la minería que despoja a las comunidades. En ese momento mi comunidad estaba viviendo el despojo por el otorgamiento de títulos mineros y tuve la oportunidad de conocer a un grupo que quería conectarnos con Eduardo Galeano, donde él escribió un poema, yo escribí una canción sobre temas de lucha frente a la minería. Sobre los nadies. Sobre minería en ese momento. Y ahí fue que pude saber de él y conocer un poco. Queríamos vernos juntos, encontrarnos en Argentina, pero no fue posible. No hubo ocasión. Murió antes de ese encuentro. Hace relativamente poco. Los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas
sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies. Usted, Francia, cuando conoció el poema de Galeano, ¿se sintió parte de los nadies? Por supuesto, viniendo del lugar de donde vengo, de la comunidad de donde vengo, viniendo de la historia que no se conoce, de donde vengo, por supuesto que nos sentimos los nadies. Esto yo lo introduje y me veía reflejada totalmente ahí. Uno de niño viviendo en los territorios marginados y excluidos de donde yo vengo, pues uno siente que hay que soñar en fantasías, que le cambie la vida a uno, que le permitan cambiar el entorno, ¿sí? Pero luego, después, cuando se encuentra con una sociedad que te margina, que te excluye, o un Estado, ¿sí?, que no te garantiza derechos, y cuando te sientas a discutir con el Estado como lo hacía yo como líder social, y no hay una respuesta, ¿sí?, por parte del Estado o de quienes administran el Estado, que consideran que sus derechos no importan, que usted no vale. Sí, yo creo que ahí uno se siente reflejado en el poema de Eduardo Galeano. Por eso entonces en campaña yo usé ese poema de Somos los Nadies, pero aquí estamos también luchando por dignidad, luchando por paz, luchando por justicia social, luchando porque un día nuestros derechos, los derechos de todos los excluidos y marginados, de todos los violentados, de las víctimas, de las distintas violencias que hemos tenido que padecer en este país, se puedan reconocer, se puedan proteger, se puedan garantizar. Y Galeano, doctora Francia, a propósito de lo que usted acaba de decir, tiene otro poema que se llama así, La vida de los sueños. Sobre eso quisiera hablar con usted, pero ya será para grabar y transmitir mañana, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Los nadie. Los hijos de nadie. Los dueños de nada. Gracias por la sintonía. Los esperamos mañana en la segunda parte de la entrevista con la señora vicepresidenta Francia Márquez. Mil gracias por la sintonía. Noticentro 1, CMI. Petro logra que Maduro vuelva a integración regional. Regresa a la comunidad andina CAN. Acuerdan reunión de organismos de inteligencia para enfrentar crímenes en la frontera. Habrá reunión binacional de empresarios en Cartagena. Vendrá Maduro. Militares confiesan que vendieron armas del ejército a disidencias de las FARC y al Clan del Golfo. Líder de primera línea conocido como 19 condenado a 14 años de cárcel. Jueces rechazan declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre impunidad. Roban 11 toneladas de explosivos en Antioquia. La economía se desacelera, dice informe del Banco de la República. El PAN sí será grabado en la reforma, dice uno de los ponentes. Firman convenio contra el gota a gota.
Se salva en conciliación el servicio social como alternativa a servicio militar. Congresca se hunde en la Cámara proyecto que prohibía corridas de toros. Declaración de desastre natural. Gobierno anuncia que primero atenderá el hambre. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro logró que el mandatario venezolano Nicolás Maduro retornara a la integración regional. Tras una cumbre de ambos mandatarios en Caracas, se confirmó el regreso de Venezuela a la CAN. Además, los dos jefes de Estado acordaron una ruta de trabajo para combatir las mafias en la frontera y preparan una reunión de empresarios de ambos países que será en Cartagena. A las 2 de la tarde llegó el presidente Gustavo Petro al Palacio de Miraflores. Allí fue recibido por su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego hubo una reunión con sus equipos de trabajo durante 2 horas y después una privada entre los dos mandatarios de 40 minutos, catalogada como productiva, extensa e intensa. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela. El presidente Petro lamentó que desde hace 6 años no se reunieran los presidentes de Colombia y Venezuela. Pero aquí estamos, para recomenzar un camino que es difícil, pero que hay que andar. Ese camino comienza por reconstruir la frontera. La frontera está en manos de las mafias, quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen, organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional. Nicolás Maduro anunció el regreso por solicitud de Colombia a la Comunidad Andina de Naciones. Buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM. Sobre los pasos en función de una reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos. He sido muy receptivo. Vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear, ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital. Y el presidente anunció reunión de las direcciones de inteligencia de los dos países. Hemos conversado sobre la necesidad de llevar una posición común como América del Sur, como América Latina y el Caribe a la COP27 en Egipto. Y van a llevar una posición común a la cumbre del medio ambiente en Egipto. Es uno de nuestros acuerdos. Que Venezuela nos ayudemos mutuamente, ojalá Brasil se integre porque es fundamental y determinante a una lucha que tiene que ser de la humanidad, que es la defensa, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica. Otra conclusión de la reunión bilateral entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, es que habrá una reunión en Cartagena de empresarios colombianos para dinamizar la frontera. Ese es uno de los objetivos para la reapertura total del puente fronterizo entre las dos naciones. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Noticentro 1 CMI conoció que un grupo de militares activos confesaron ante la Fiscalía que hay un tráfico de armas en el ejército en 8 batallones y armerías del país, incluido el Cantón Norte en Bogotá. Las armas fueron vendidas a grupos criminales. El ente investigador tiene detectada una sofisticada red de tráfico de armas en la que estarían involucradas al menos 24 personas, entre ellos militares activos y retirados. Fuentes del proceso explicaron que ya son cerca de 17 personas que decidieron aceptar su responsabilidad e incluso colaborar con la Fiscalía. Noticentro 1 CMI conoció 3 interrogatorios hechos por el ente investigador a los militares en los que confiesan que recibieron millonarias sumas de dinero para entregar las armas a grupos criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Todos los que han estado judicializados y condenados han decidido colaborar con la justicia. De pronto hay en ellos una sensación muy humana de decir, bueno, si estoy yo aquí encanado, ¿por qué no los otros que también deben estar aquí conmigo? Probablemente
Eso fue lo que surgió del corazón de Alexander Bermúdez y de John Manuel Ramos Ortega. Aquí, declaración jurada. Los batallones y armerías donde se perdió el arsenal están ubicados en Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo y la costa atlántica. En Bogotá incluso se perdieron armas del Cantón Norte. Para ver lo buen negocio, su señoría, que es delinquir en este país, tristemente. Esos son giros, incrementos patrimoniales, pagos exorbitantes por lo que él traficaba y por lo que él sustraía de los batallones para vender partes de armas de uso privativo a las fuerzas militares. En la confesión de los militares afirman que el enlace con los grupos criminales era un vendedor ambulante quien mediante su fachada les decía qué tipo de armas eran requeridas. Para hacer un negocio con el objetivo de obtener un lucro fácil. Usted, todo ese material bélico, ese material de guerra que solo puede y está autorizado por la Constitución Nacional y las leyes nacionales, solamente los puede disponer y usar el Ejército Nacional. Usted se dedicó a venderlos al mejor postor, que son los que luego los venden a los grandes grupos armados de este país. La Fiscalía denunció que los militares y los civiles empleaban un lenguaje cifrado para referirse a las armas. Se hacía referencia a la comercialización, al tema de marranitos, a la adquisición de este tipo de elementos. Posteriormente se hacía referencia a cadenas, a caballos y elementos disímiles que no presentan ninguna relación. La Fiscalía avanza con una segunda fase de la investigación para capturar a más militares involucrados en el escándalo y detectar si hay oficiales involucrados. Un juez especializado de Bogotá condenó a 14 años de cárcel a Sergio Andrés Pastor, alias 19, líder de la primera línea, señalado de atacar a la fuerza pública y de torturar civiles durante la jornada de manifestaciones en Bogotá. Que digan lo que digan y quieran tacharnos como terroristas, delincuentes, vándalos. Yo le digo una cosa, más vándalo este gobierno. Alias 19, quien fue uno de los promotores de los actos de vandalismo registrados en el Portal de las Américas en Bogotá, fue condenado a 14 años de cárcel. A alias 19, líder de la primera línea, lo señalan además de agredir a la fuerza pública en la jornada de manifestaciones y de torturar a civiles, quienes supuestamente eran infiltrados de la policía. Sin embargo, las pruebas de la defensa no brindaron suficientes elementos para extraerlos del lugar donde aconteció la tortura contra Luis Miguel Jaramillo Arias, como tampoco para demostrar que dentro de la denominada primera línea no existía una organización criminal en la cual los procesados intervenían como líderes y coordinadores. El juez calificó como un grupo criminal las actividades de la primera línea y pidió investigar la financiación de este grupo. Con el fin de que se investigue la probable comisión del delito de lavado de activos en virtud de la comunicación que tuvo Marcelo Ivón Rodríguez Parra en el ID 1526544544, mediante la cual se extracta la existencia de recursos económicos provenientes de Países Bajos para presuntamente financiar el refugio para aquella y otras personas que intervinieron en la protesta. No sirven para nada. El juez de este caso denunció amenazas en su contra, las cuales ya están siendo analizadas por la Fiscalía. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra el papel de los jueces. La comisión, integrada por los presidentes de las altas cortes, por el fiscal general y por delegados de los empleados de la rama judicial, aseguró que fueron desafortunadas las declaraciones de la alcaldesa López. Mientras no tengamos rama de la justicia, sino rama de la impunidad, el hurto y el atraco va a seguir atormentando a los ciudadanos, porque 8 de cada 10 personas que capturamos por hurto y atraco quedan libres. Invitamos a quienes ejercen la función pública a ponderar sus palabras en sus justas dimensiones, conforme al ordenamiento legal positivo y con respeto a la autonomía y la independencia de los poderes públicos, advierte el comunicado. No puede ser que nos tengamos que demorar meses, años, capturando y recapturando a delincuentes y a criminales hasta que algún día de casualidad un juez cae en cuenta que robar es un delito. Los dirigentes de la justicia expresaron su indignación por estas palabras y recordaron que los jueces están sometidos al imperio de la ley y que en todo caso cambiar las normas con relación a los hurtos le concierne a otros poderes públicos. Ya está lista la conciliación de la Ley de Orden Público. Se salvó el Servicio Social para la Paz. Mañana será votado en las plenarias. Falta el visto bueno de las plenarias de Cámara y Senado a esta conciliación para que pase a sanción presidencial. Los jóvenes podrán escoger el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar. Es importante también discutir el tema de la reglamentación, cómo va a operar, la gradualidad. Bueno, todos estos temas ya serán de la agenda del gobierno. ¿Qué más quedó de la conciliación de la Ley de Orden Público?
Artículos nuevos que tienen que ver con la paz con la naturaleza, que tienen que ver también con la transparencia en el manejo de los recursos. Este es el marco jurídico con el que el gobierno puede adelantar los procesos en el camino de la paz total. Se tiene previsto que mañana las plenarias de Cámara y Senado voten esta conciliación. Congresca incluida se hundió esta noche en la Cámara de Representantes el proyecto que prohibía las corridas de toros. Perdón. En medio de zambra y cuestionamientos, fue archivado en Cámara el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros. Su autor, el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, fue acusado de xenofobia. Por eso no voten por costeños aquí, pero bueno. Si estamos al frente de xenofobias o discriminaciones, nuestras regiones tienen tradiciones. Nuestra gente de las regiones, las que conocemos, las que nos saludan, las que van al electorado, tienen tradiciones y viven de esas tradiciones. Lozada se defendió frente a las declaraciones mostradas en la plenaria. ¿Qué hacemos para que no nos hundan los proyectos de Gallos y de Corralejas? Y le dije, pues no vote usted, que vive en Cali, por un senador costeño, compañero, porque esa bancada ha hundido en el Senado los proyectos de Corralejas. Esto no se trata de mí, ni se trata de los egos. Esto se trata de que Colombia hoy puede mandar un mensaje de que es una cultura de la vida y que la tortura animal en este país no sigue teniendo cabida. La defensa del empleo fue uno de los principales argumentos de quienes se opusieron a esta prohibición. Eran 60.000 puestos de trabajo directa o indirectamente en Bogotá, en Cali 35.000 puestos de trabajo, en Manizales más de 40.000 puestos de trabajo. Al final de la discusión, algunos congresistas se comprometieron en un tiempo a radicar una iniciativa que reglamente esas prácticas. La Jurisdicción Especial para la Paz rindió cuentas desde Antioquia. Más de 334.000 familias o víctimas acreditadas ante esa jurisdicción esperan conocer toda la verdad sobre el conflicto armado. La jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz de 2016 rindió cuentas mostrándole al país que tras 5 años de funciones profirió su primera resolución de conclusiones, es decir, anunció a quienes serán sus primeros sancionados por falsos positivos. La JEP tiene 11 macrocasos, investiga a 1.252 comparecientes y ha escuchado las versiones voluntarias de 1.197. En los macrocasos más avanzados, ya los propios perpetradores, como ocurre con el caso 1 secuestro o falsos positivos 3, reconocieron ante las víctimas los hechos punibles. En este evento realizado en Medellín, las víctimas elevaron denuncias. Me duele como víctima ver que apoyan a sindicatos de mujeres trabajadoras sexuales, porque deben entender que la prostitución no es un trabajo, es violencia y eso destrozó mi vida. Quiero que sepan que la guerra me volvió puta a mí, pero volvió puta a muchas mujeres colombianas también. Los integrantes de las ex-FARC presentaron el Informe Nacional sobre la situación de seguridad de la población en proceso de reincorporación, en el cual confirman que 347 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo y denuncian el reciclaje de nuevos grupos paramilitares que ejercen violencia en varias zonas del país. Según el documento de las ex-FARC, durante los 4 años del gobierno del presidente Iván Duque, el Estado fue incapaz de implementar una agenda de paz que permitiera solucionar los nuevos conflictos en el país y el fortalecimiento de nuevos grupos paramilitares. Es la persistencia de organizaciones sucesoras del paramilitarismo todavía presentes en los territorios y que aún, digamos, durante el gobierno del expresidente Duque lo que hicieron fue fortalecerse y expandir su radio de acción en estos territorios. Aseguran que son 347 firmantes de paz asesinados y por eso piden al presidente Petro cumplir a cabalidad el acuerdo de paz y las sentencias de la Corte Constitucional para poner fin a la violencia y garantizar la protección de quienes se la jugaron por la paz.
Seguimos viendo con gran preocupación la persistencia de fenómenos de violencia contra los firmantes del acuerdo de paz que están en su proceso de reincorporación en los diferentes territorios a nivel nacional. Piden al gobierno instalar formalmente la instancia de alto nivel del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Esta noche el gobierno tiene listo el decreto con el que declarará por 12 meses el estado de desastre nacional por las lluvias. Tendrá prioridad el suministro de alimentos a las poblaciones afectadas. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, informó que la declaratoria de desastre nacional tendrá una vigencia de al menos un año. La situación de desastre, digamos, declaratoria de situación de desastre se va a adoptar por 12 meses. En meses que quedan del 2022 de la vigencia del presupuesto de este año, ya Hacienda hoy ha estado haciendo todo el proceso de revisar los recursos que quedan disponibles y hacer los traslados. El funcionario explicó que con esta figura se podrán movilizar recursos para atender las situaciones extremas por las intensas lluvias. Y en más de 390 municipios que están igualmente en calamidad pública y que han solicitado apoyo a nivel nacional. La temporada de lluvias ha derivado en muchas regiones en problemas de seguridad alimentaria. El tema de brindar todo un tema de asistencia humanitaria en ayuda en temas de comida, porque es la situación más complicada que se genera, porque hay unos problemas que sumados a las pérdidas de cultivos, al aumento del valor del precio de la comida, hay un tema gravísimo en algunos sectores por la alta vulnerabilidad de sus comunidades de que no tienen acceso a comida. Las fuertes lluvias siguen provocando graves emergencias en diferentes regiones de Colombia. Hasta las rodillas le llegó el agua del río Sogamoso a los habitantes de las veredas La Lucha y Cayumba en el municipio de Puerto Wilches. La creciente del río les obligó a dejar sus viviendas y a eso sumarle las pérdidas en cultivos en plátano, yuca y pancoger, ya que toda su producción quedó bajo las aguas. La Defensa Civil del corregimiento de Puente Sogamoso ha sido el único organismo de socorro que ha brindado apoyo a esta comunidad ante la emergencia invernal. El desbordamiento del río Magdalena nuevamente mantiene a centenares de familias en el municipio de Curumaní, en el Cesar, con el agua hasta el cuello. Estas familias lamentablemente lo han perdido todo. Otro de los municipios que presenta afectación por la ola invernal es Chimichagua, Cesar. En esta población 2.000 familias permanecen con el agua en sus viviendas por el desbordamiento de la Ciénaga Zapatosa y también están incomunicadas por la caída de un puente. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció el robo de 11 toneladas de explosivos pertenecientes a una empresa encargada de la exploración y perforación de los túneles del proyecto Autopistas de Urabá. Según la investigación, las 11 toneladas de explosivos estaban almacenadas en una finca del municipio de Uramita y eran usados para la perforación de los túneles de la vía al Mar 2. Aunque todavía no se conocen detalles del millonario robo, se investiga si hay infiltrados que suministraron información. La Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá cumple 50 años de existencia, medio siglo de ser uno de los más modernos, eficientes y centros hospitalarios del país y de la región. En noviembre de 1972, un grupo de médicos visionarios emprendió el más ambicioso proyecto de atención médica en Colombia. Hoy la Fundación Santa Fe recibe a sus pacientes y usuarios con música. El director de la clínica dice que 50 años después las cifras hablan de cómo se ha transformado esta emblemática institución. Hoy podemos decir que hacemos casi 2 millones de exámenes en laboratorio, más de 350.000 imágenes diagnósticas. Que en Bogotá existe este hospital universitario, pero tenemos 10 sedes más donde atendemos cáncer, cosas especializadas para las mamás y para los niños. Hoy la Fundación Santa Fe cuenta con el máximo reconocimiento internacional. Hemos logrado la certificación de 18 centros de excelencia. Es la entidad con más centros de excelencia a nivel global. Uno de los hitos de la Clínica Fundación Santa Fe en Bogotá se dio con motivo de la pandemia del COVID-19, donde se duplicó la capacidad de atención de cuidados intensivos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Este año se han reportado en Bogotá 5.644 casos de violencia sexual contra menores, casi 18 diarios, el más reciente registrado en el Colegio Juan Lozano en la localidad de Suba.
Ante el silencio de las directivas del colegio Juan Lozano, ubicado en la localidad de Suba, los padres de familia se tomaron la troncal de Transmilenio para denunciar el presunto abuso sexual de una menor de 7 años por parte de un profesor de educación física. La violaron en el baño del colegio. No es justo con nuestros niños. El docente del IDRD, identificado como Jordi David Reyes, fue detenido y enviado a la cárcel de manera preventiva por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La niña, la estudiante, está recibiendo acompañamiento especializado por parte nuestra y por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Según los padres, la menor no sería la única víctima. Aparte tenemos otro caso de que hay una niña de 14 años en embarazo que era también de educación física. Esa persona se encontraba ya hace 4 años en la institución, nadie había dicho nada. Este año se han reportado 5.644 casos por violencia sexual en los colegios de Bogotá. Hay 269 procesos disciplinarios abiertos contra docentes o directivos, 47 fallos y 11 destituciones. Redada contra el microtráfico en Bogotá. Las autoridades desarticularon 2 bandas que tenían monopolizado el negocio de las drogas en el centro de la capital. En las alcantarillas, jardines y hasta debajo de las piedras se escondían los estupefacientes Los Figuritas y Toño Parques, 2 bandas que operaban en los alrededores de zonas turísticas, universidades y colegios. Luego de un riguroso seguimiento, los investigadores lograron la captura de 13 delincuentes, entre ellos la patrona, que llevaba más de 20 años delinquiendo. Jair Bolsonaro tardó unas 44 horas en hacer sus primeras declaraciones públicas desde que perdió en su intento por ser reelegido como presidente de Brasil. No reconoció la victoria de Lula, pero aseguró que seguirá los mandatos de la Constitución. Continúa la tensión en Brasil por los resultados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Luego de varias horas de que su vicepresidente se manifestara sobre la victoria de su oponente, el presidente Jair Bolsonaro finalmente se pronunció en público 2 días después de su derrota ante Luis Ignacio Lula da Silva. En su mensaje, que duró apenas unos pocos minutos, no concedió directamente la victoria ni habló de su derrota, pero dijo que seguirá cumpliendo la Constitución del país. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Al finalizar la intervención de Bolsonaro, Ciro Nogueira, jefe del gabinete, manifestó haber recibido autorización para iniciar la transición con el equipo de Lula a partir del jueves. Benjamin Netanyahu regresa al poder en Israel y el presidente Joe Biden lanzó una amenaza a petroleras. Evalúa un impuesto especial a las ganancias si estas no aumentan la producción para que bajen los precios al público. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los israelíes empezaron a votar este martes en sus 5ª elecciones legislativas en menos de 4 años, cuyo resultado mantiene al país en vilo. Aunque los 6,8 millones de electores inscritos disponen de unas 40 listas para elegir, la decisión se reduce principalmente a 2 bandos. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se debate la jefatura de gobierno, con Yair Lapid, quien busca legitimarse en el cargo. El presidente estadounidense Joe Biden exhortó a los gigantes petroleros a utilizar sus enormes ganancias para bajar los precios de la energía y evalúa, si no lo hacen, pedir al Congreso que grave sus beneficios. David Ipap, de 42 años, ha señalado atacar a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se declaró no culpable y dijo a la policía que su plan era retener a la líder demócrata como rehén y romperle las rodillas para demostrar a otros miembros del Congreso que había consecuencias en las acciones. El precio del dólar se disparó, tocó la barrera de los 5.000 pesos en la jornada de este martes. En una jornada de alta volatilidad, el precio del dólar subió a los 4.975 pesos, lo que representó un alza de 77 pesos frente al día anterior. La divisa tocó los 5.000 pesos e incluso llegó a máximos de 5.017 pesos, en parte por el nerviosismo de los agentes de mercado ante las eventuales decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar sus tasas de interés para frenar la inflación. El efecto que significará impactos
efectos en el crecimiento de la economía, despierta el fantasma de una recesión. Estos son los argumentos claros para el gobierno sobre un efecto del dólar que responde a un tema internacional. Es por los factores externos que tenemos hoy, como es la tasa de interés que sube en Estados Unidos y que tiene un impacto aquí, la guerra en Ucrania que tiene un impacto en problemas de soberanía y seguridad alimentaria, eleva el costo de la vida. Gremios de la producción advierten carestía y dificultades para la adquisición de bienes y servicios. Los insumos y las compras de materias primas encarece la producción, encarece el producto final. Entonces es una consecuencia directamente al consumidor y al empresario en sí, porque nos desbalancea todo el tema del flujo de caja y todo el desarrollo de la producción. La Reserva Federal, reunida desde hoy, anunciará sus medidas mañana miércoles. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció la reactivación de contratos petroleros que permanecen congelados por procedimientos administrativos. Así lo anunció el jefe de la cartera de Finanzas Públicas al señalar que esta será una de las primeras determinaciones del gobierno antes de tomar cualquier otra decisión. Para el ministro Ocampo hay que ir paso a paso y evacuar lo que está en el portafolio. A ver cuáles se pueden reactivar, porque hay la mitad que no están siendo utilizados, y con base en eso veremos si hay la soberanía en materia petrolera y minera, que es uno de los elementos que ha señalado el gobierno como una de las prioridades. El funcionario dijo que el equipo económico evalúa los diferentes sectores que garanticen la buena salud de las finanzas públicas. Es que hay una transición gradual entre esta dependencia del petróleo y los nuevos productos, entonces los nuevos productos de agrícolas, mineros, de servicios, en que podemos aumentar significativamente las exportaciones. Sobre la tributaria, el ministro de Hacienda manifestó que la tasa efectiva de impuestos es mucho menor a la que exponen varios sectores. Un informe del Banco de la República advierte sobre las causas de la alta inflación y proyecta una mayor desaceleración de la economía en el 2023. En este informe de política monetaria publicado a través de sus canales oficiales, el Banco de la República atribuyó la alta inflación a choques internacionales de costos y de precios que han afectado principalmente a bienes y alimentos. Dice además el documento que el dólar ya está influyendo en la inflación, es así como la mayor depreciación acumulada del peso y su transmisión a los precios internos también explica el aumento de la inflación. Para el año entrante se espera una mayor desaceleración de la economía. El pronóstico se redujo para el 2023 de 1,1% a 0,5%. Después de una reunión el día de hoy, el Partido Liberal anunció el respaldo a la reforma tributaria, pues 11 de las 14 líneas rojas quedaron resueltas. Aún quedan algunos puntos que el Partido Liberal busca revisar, pero en su mayoría apoyarán el texto que se discutirá en las plenarias de la reforma tributaria. En términos generales, el Partido Liberal va a acompañar a la reforma tributaria. De esos 14 puntos, hoy al menos 11 puntos encuentran respuesta. Seguimos discutiendo los siguientes. Hay discusión en materia de deducibilidad de regalías. Consideramos que mantener este artículo como está hoy podría hacer que Colombia termine siendo un país menos competitivo en inversión. La inversión podría caer entre un 30 y 35% en el sector de hidrocarburos. Apoyarán la reforma en general, pero los congresistas tendrán libertad sobre los puntos que no los terminen de convencer. No hay una obligación de bancada a acompañar 100%. Como por ejemplo, todos los impuestos a los alimentos. Esos desde ya me aparto de ellos y los voy a votar negativo. Fueron 14 líneas rojas, de las cuales hay acuerdo hasta ahora en 11, como el tema de pensiones, zonas francas, profesiones liberales, entre otras. Miembros de la oposición insisten en las consecuencias de gravar el pan. Dicen que podría subir entre 2 a 3 puntos la inflación. El representante Oscar Darío Pérez, ponente de la reforma tributaria por el Centro Democrático, explicó que aunque se grabarán las ventas de pan de más de 380 millones de pesos al año, eso en todo caso representa gravar el producto. Los productos que venden, o sea que el pan está grabado, los quesitos, los quesos, los lácteos en general, las cuajadas, los yogures, siempre y cuando tengan azúcar añadida o tengan grasas saturadas. O sea que se dan 6 meses para que la industria trate de acoplarse a esas nuevas formulaciones. La industria dice que necesita por lo menos 2 años. Para el representante, las consecuencias de este impuesto recaerán sobre el bolsillo de los colombianos. Este impuesto puede equivaler a 2 o 3 puntos de inflación más. Pues los estratos más pobres de la población
son los que menos opciones tienen de cambiar. Alimentos como el salchichón y la mortadela no quedarán grabados en la reforma tributaria. La ministra de Agricultura, Cecilia López, se mostró partidaria de hacer cambios a los TLC firmados por Colombia. En Tunja se llevó a cabo el diálogo regional vinculante para el altiplano cundiboyacense. Una de las peticiones de los asistentes fue si los tratados de libre comercio se iban a revisar. Esto respondió la ministra de Agricultura. Renegociar como tal, eso es un papel que está explorando el ministro de Comercio, con quien trabajamos de la mano. Pero lo que sí es claro es que hay que extender plazos, por ejemplo, para el arroz, para la leche, porque si no vamos a perjudicar a nuestro... Pero es que se negoció mal. Acuérdense que yo fui senadora en ese momento y el Partido Liberal no fue capaz de defender la producción nacional y todo lo que habíamos peleado, al final César Gaviria agachó la cabeza y aceptó el tratado como estaba. Hoy estamos pagando las consecuencias. La ministra parte esta noche hacia París para reunirse con sus pares de otros países en reunión de la OCDE. Allí pedirá apoyo en varios frentes para fortalecer el sector agropecuario en Colombia. Más de 31 billones de pesos, ese será el presupuesto de Bogotá para 2023. El 82% será para inversión, aunque es 2 billones más alto que el del 2022. Habrá recortes en varios sectores. El proyecto fue radicado hoy en el Consejo. El presupuesto de Bogotá para el próximo año será de 31.4 billones de pesos. Los sectores con más recursos serán movilidad, educación y salud. Es el presupuesto más alto de inversión social que haya hecho la alcaldía nunca en su historia. Aunque aparentemente es más presupuesto que este año y algunos sectores como cultura y hábitat suben, otros como ambiente y seguridad tienen importantes recortes. Para el 2023 se destinan 3 billones de pesos para cubrir el déficit en Transmilenio. ¿De qué manera lograr que el gobierno nacional financie parte de la operación del sistema? La apuesta de la alcaldía es sacar de la pobreza a 624.000 personas, manteniendo el ingreso mínimo garantizado y el ingreso solidario del gobierno nacional. Lo que tenemos un poquito de incertidumbre es si se va a mantener ingreso solidario o se va a cambiar. Las grandes obras que se financiarán serán la segunda línea del metro, 3 nuevos cables aéreos, el corredor verde por la séptima, la nueva calle 13 y el Regiotram. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyo, suscribió un convenio para mejorar condiciones de crédito y acabar con el llamado gota a gota. Durante el Congreso del Sector, que reúne compañías de financiamiento, cooperativas y empresas de la rama solidaria, se firmó un convenio con el gobierno para mejorar el microcrédito, sobre todo a la informalidad, en la tarea de erradicar el llamado gota a gota. Se tendrá una mayor flexibilidad para acceder a los préstamos y se hará un acompañamiento directo al pequeño empresario. Por eso es la mejor forma inclusive de atacar el gota a gota, porque a través de asesores de microcrédito van hasta donde está el microempresario y rompemos un paradigma que es muy complicado, que es el paradigma de la autoexclusión, a través de esos mecanismos. Se espera cerrar el año con un crecimiento del 10% en desembolsos y superar los 17 billones de pesos. El Consejo de Estado le dio un plazo de 2 meses al gobierno para que reglamente el etiquetado frontal de los alimentos ultraprocesados. Al resolver una demanda que cuestionaba el incumplimiento de un artículo de la llamada Ley de Comida Chatarra, el Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Salud que reglamente el etiquetado de los alimentos con exceso de nutrientes críticos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,86% a 1.254 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 9,59% a 14.970 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 1,45% a 18.990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 39.000 millones de pesos, con una variación positiva de 4,29% a 2.555 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 4.975 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 4.941 pesos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.74. El azúcar se transó en 18,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.58. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.555 pesos.